En algo,
Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escuchan? Hola, buenas ¿Qué tardes. tal? Sí, sí, se lo escucho. ¿Cómo les va? Bueno, algunos ya nos hemos cruzado en obligaciones, ya nos conocemos. Bueno, lamento la entrada tarde, no estaba con problemas de conexión. De hecho, me habilitaron para dar la clase esta en lo que es la Comisión 2 de Obligaciones y empecé a darla porque me habilitaron en ese Zoom hasta que avisaron que no estaban dando clase acá y obviamente era yo el docente. Así que lamento esa espera que han tenido porque me fue absolutamente ajena a mi persona. Bueno, para los que no me conocen, yo soy Juan Facundo Dominoni, yo soy docente también de obligaciones y por eso a varios de ustedes los he cruzado. Por eso nos conocemos. El tema de hoy, voy a tratar ahora de resumir, porque yo había preparado un PowerPoint con una extensión de hora y media, casi 2 horas, y ya se nos ha ido una buena parte. El tema de hoy es la parte, quizás uno de los ejes de la parte de responsabilidad. Ustedes hasta ahora han visto en la cursada todo lo que es el origen de la responsabilidad. Ustedes han visto también el tema del cambio de paradigma, en donde ya no es necesario o no es tan rutilante la existencia de un daño, porque puede existir acción preventiva cuando potencialmente pueda generarse un daño. Y también ustedes tienen la parte específica de que ahora, ¿sí?, conforme los lineamientos, la protección ciudadana y todo lo que implica el ser humano, todo daño tiene que ser resarcido, todo daño tiene que ser reparado. Ese es el principio general que nosotros tenemos hoy día. Al tener que ser reparado todo daño, ¿esto qué significa? Que ya no me interesa a mí a priori quién es el dañador. A mí lo que me interesa es que ese daño no quede insatisfecho, es decir, que no quede ese perjuicio sin reparar. Si bien este es principio general y ustedes lo tienen ya leído y sabido, ¿sí?, ustedes claramente saben que dentro de lo que es la situación de la responsabilidad y de la reparación, claramente aquel que causa un daño en forma personal, ¿sí?, va a ser responsabilizado en forma directa. Por eso es responsable directo. ¿Qué es lo que ustedes han visto hasta ahora? Y también existen los supuestos en donde también puede ser responsabilizado indirectamente. ¿Cuándo? Cuando usa cosas, cuando se sirve de cosas que son, por ejemplo, riesgosas o viciosas, o cuando realiza o desempeña actividades riesgosas o viciosas. Ahí está el tema de clase de hoy, en donde nosotros vamos a empezar a ver que no solo uno es responsable por lo que uno hace en forma personal, sino de las cosas de las que se sirve, o de las personas que están bajo su dependencia. Porque ustedes van a ver que si comparan, depende del material de estudio que tengan, el Código de Vélez, en el 1113, ¿sí?, establecía cierta distinción en lo que era la teoría del riesgo, como riesgo creado, ¿sí?, y también la figura del daño con la cosa. Entonces, el sistema viejo antes se definía como daño con la cosa, por la cosa y por el riesgo o vicio de la cosa. Eran tres escenarios absolutamente distintos que participaban en algunas cositas en común, pero eran distintos. Es decir, cuando el daño se causaba con la cosa, pero la cosa era algo inerte y no estaba bajo mi dominio, entonces eso tiene que ser reprochado, para yo ser responsabilizado, reprochado de tal manera que esa responsabilidad ya no se pueda presumir. ¿Por qué? Porque yo no estaba teniendo el dominio cabal de esa cosa, ni tampoco me estaba sirviendo de la cosa. Yo tenía la cosa, pero la cosa causó un daño, ¿sí? Entonces,
ahí empieza a verse lo que en el código nuevo se divide. ¿Y por qué digo que se divide? Porque el código nuevo, como un código, ustedes fíjense, la gran mayoría, si salvo alguna excepción, la gran mayoría ya ha estudiado con el código nuevo. El código nuevo es un código absolutamente ayornado a la realidad y escrito en un lenguaje bastante fácil y accesible. Lo que hoy en día es, por ejemplo, la cultura del lenguaje claro. El Código Civil y Comercial es puntualmente una norma con lenguaje claro, porque trata de llegar al, al lector de tal manera que el lector en la primera lectura, por lo menos, no digo que aprenda con H, capte toda la escena del artículo, pero sí entienda lo que está leyendo, aunque por ahí tenga tecnicismos o palabras especiales, pero entienda en líneas generales. Cuando vemos esto, nosotros vemos específicamente la parte de responsabilidad y vamos a relacionarla con el 1757 actual, que es el que viene, entre comillas, a suplantar el 1113 anterior. ¿Y por qué digo lo viene a suplantar? Porque en realidad dicta otro artículo, pero lo deja más claro. ¿Por qué? Porque nos va a hablar de cosas que pueden ser riesgosas o viciosas y actividades que pueden ser riesgosas o peligrosas. Entonces, estas situaciones o este escenario que nos plantea actualmente ya deja de lado la aplicación de esas o esa responsabilidad de las cosas cuando yo no tengo manejo, uso o discreción sobre ellas, y que sea de reproche, de responsabilidad subjetiva, es decir, tienen que probar y acreditar de que yo soy el responsable y que cometí una infracción a mis deberes, ¿sí?, de cumplimiento o del deber de no dañar al otro. El 1757 ahora establece claramente la responsabilidad objetiva. Al establecer la responsabilidad objetiva, ya establece una presunción. Presunción de quién es el responsable. Presume que quien usa o se sirve de cosas riesgosas, peligrosas, o realiza actividades que pueden ser peligrosas o riesgosas, ya sea el sindicado como el responsable de ese daño. Y como ustedes saben, cuando las presunciones ya rigen el tema de la autoría, directamente, la única forma de salvarse para no responder es cortando el nexo causal, que era invocando, por ejemplo, caso fortuito. ¿Sí? Ocurrió algo que yo no tenía acceso, no tenía alcance y nadie en mi lugar podía salvarse. Caso fortuito. ¿Sí? ¿Recuerdan esto que lo hemos inclusive hasta tomado en los parciales? A varios del cuatrimestre pasado, veo acá a varias, a Valentina puntualmente, que le hemos preguntado varias cositas de esto. Entonces, sobre esta estructura, ¿sí? Ahora les voy a compartir el Power, voy a detener el video para tener una mejor señal y mejor sonido, pero cualquier cosa, obviamente sigo estando aquí, y comparto pantalla. Ahí está. El tema es la unidad 7, ¿sí? Más o menos desde la introducción, la separación o la distinción entre lo que es eventualmente el 1113 anterior, 1757 actual, y las formas de responder. Para que quien no tenga código a mano, ya vea el 1757, fíjense, hecho de las cosas y actividades riesgosas. Ya, yo les marco ahí, en el medio y lo separé, ya se establece el sistema de responsabilidad. Directamente establece que la responsabilidad es objetiva, no hay discusión. Es decir, yo ahora voy a tener que distinguir, bueno, ¿cuándo se aplica la responsabilidad objetiva? Típica pregunta de examen, pero también de la realidad, que uno tiene que responder muchas veces. Bueno, se aplica en este caso, en donde alguien responde porque se causó un daño por tener el control, el dominio de esa cosa, pero esa cosa era riesgosa o viciosa. Y vamos a tener en cuenta varias cositas que son importantes. Ya no es riesgo creado
cuando no se utilizan cosas o la cosa no es considerada ni riesgosa ni viciosa, o eventualmente no hay intervención de una cosa que yo tenga que, o el dominio de esa cosa. ¿Y esto cómo es? Claro, el ejemplo claro o típico que lo nombra Calvo Costa es la trompada, ¿sí? Es un hecho de neto corte del hombre. O sea, uno pega una trompada, causa un daño. ¿Cómo responde? Y responde por daños. ¿Por qué? ¿Responde por la teoría del riesgo o riesgo creado? No, de ninguna manera. Responde por su propia responsabilidad, que va a ir de la mano del 1749. ¿Cuál es el 1749? El que establece el daño del daño directo, o sea, el dañador que en forma directa causó el daño. Entonces, yo le pegué una trompada a otro y le causó un daño, voy a responder por la acción antijurídica reprochable a mi persona. ¿Se entiende? Que con una adecuada relación de causalidad causó ese daño. Fíjense cómo cerré la historia. Y les nombré los presupuestos de la responsabilidad, o los pilares de la responsabilidad, en donde nosotros ya ahí estamos en situación de poder empezar a distinguir, conforme este PowerPoint, que riesgo de la cosa y cosas riesgosas o peligrosas tienen una regla muy simple. Lo que es el riesgo o el carácter riesgoso va a surgir solamente de la naturaleza o el destino de la propia cosa. Conforme lo normal, lo que nosotros entendemos, conforme las reglas de la experiencia, de la lógica. ¿Qué significa esto? Significa que este carácter riesgoso me lo va a dar ya la propia, a veces, la propia cosa. Pero en otras circunstancias, esa cosa, si yo les pregunto a ustedes, ¿una bolsa es riesgosa? ¿Una caja de cartón es riesgosa? Y la van a dudar o la van a pensar un poquitito más. Y se van a tener que poner en alguna circunstancia en particular, pero a priori, una caja de cartón de aceite patito no es riesgoso. Pareciera que no. Pero lo que pasa es que si yo lo dejo en una escalera, y la escalera esa no está bien iluminada, y es un edificio que no tiene ascensor, necesariamente alguien se la va a llevar por delante. Peor aún, si se tropieza y se cae, y se causa un daño, ¿quién va a responder? Y respondo porque yo dejé esa cosa que pueda o que pudo ser peligrosa y que efectivamente causó un daño. Entonces, ya fíjense, ya vemos, por un lado, que el carácter riesgoso de la cosa se infiere por la propia naturaleza o mismo destino de esa cosa. Que a priori todas las cosas pueden llegar a ser peligrosas o riesgosas, y que hay algunas actividades que naturalmente son peligrosas o que pueden ser peligrosas por la actividad que se está desempeñando. Por ejemplo, si yo transporto explosivos, por más que me digan que están bien sellados en caja y todo, es una actividad que puede generar un peligro latente. Lo mismo un auto en movimiento. Yo si les pregunto a ustedes, ¿un auto es una cosa peligrosa? ¿Qué me van a decir? Y, a ver, la primera es, y sí, porque un auto no es lo normal en la sociedad porque en realidad el hombre camina. Buena respuesta. Otro me puede decir, y no es riesgoso. ¿Por qué? Porque el auto si está estacionado no es riesgoso. Y la contrapregunta sería, pero puede explotar, puede reventar un cable eléctrico y con eso la batería y con eso se incendia el auto en la vía pública y causa un daño. Entonces, ojo, todo esto nos hace pensar que muchas veces las cosas no son tan blanco o negro, sino que hay que verlas en las circunstancias en las que vemos. Entonces, ¿cómo consideramos estos como reglas? Yo se los puse a ustedes para que lo puedan entender y sea fácilmente para el estudio. ¿Cómo consideramos si una cosa es peligrosa? Y bueno, el peligro puede ser por sí solo, sin que el hombre participe. Ya la propia naturaleza de la cosa hace que sea absolutamente peligrosa. Como les decía recién, la pólvora. ¿Sí? La pólvora ya es peligrosa, y si encima yo realizo una actividad que es transporte de municiones,
claramente yo estoy desempeñando una actividad peligrosa o potencialmente peligrosa, ¿sí? O eventualmente con una cierta posibilidad de causar riesgo a los demás. Entonces, ahora bien, ya tengo la cosa peligrosa, ¿sí? Por sí sola. Ahora bien, puedo ver la cosa riesgosa también cuando tiene cierta autonomía para provocar el daño. Y acá hay que ver la autonomía en función de los peligros, si es un peligro quieto, estático o un peligro en movimiento. El peligro estático, ¿sí? Va a estar dado en esas cosas que ya de por sí, ¿sí? Generan un riesgo latente, pero no causan el daño de por sí. Necesitan de una actividad, de un motor, de un fusible, ¿sí? Un factor extraño que haga que exista ese daño. Si hay una escalera que tiene mordido parte del escalón o está rajado, probablemente alguien lo pise y el factor extraño es que una persona estaba bajando las escaleras y se patinó, se resbaló porque no estaba el tamaño en su extensión total de ese escalón, hizo que se cayera y se rompiera una pierna. Diferente al caso, como les decía recién, al caso en donde en principio el peligro dinámico es las cosas que ya tienen un riesgo de por sí, como los autos cuando están en movimiento, o máquinas industriales funcionando, ¿sí? Entonces, ahora bien, fíjense con ejemplos. Las cosas inertes pueden ser consideradas riesgosas por el peligro que adquieren eventualmente. Entonces, fíjense, una maceta es riesgosa y, a priori, ¿qué me van a decir? Y no. Pero si está en un balcón alto, en un edificio, en un balcón, en un piso alto, quiero decir, y sopla el viento y no interviene la persona, pero se cae, ah, entonces puede ser eventualmente riesgoso. Un piso, una vereda, es riesgosa. Y no, si estamos caminando, ah, no. Y si el encargado le acaba de pasar jabón a las 6 de la mañana, de 6 a 7, como supuestamente pasaría o debería pasar, y quedó jabón y quedó resbaladizo, ¿qué pasa? Todo esto se convierte en una cosa riesgosa. Hasta fíjense, en un fallo bastante, ya tiene unos años, arriba de 15 años, se consideró que era riesgoso, escuchen esto, una feta de jamón. Y usted me va a decir, sí, ¿por qué? ¿Porque se atragantó? No, porque la pasó y se resbaló una señora mayor, y se resbaló, y lamentablemente, ¿sí? Ese factor externo operó sobre algo que era inerte, que de por sí no tenía ni naturaleza ni peligrosidad ninguna como para causar daño. Ahora bien, cuando yo puedo determinar, ya con los ejemplos y todo, cuándo o qué cosa puede llegar a ser eh, peligrosa o riesgosa, ¿sí? Tengo que tener en claro eso que les marqué anteriormente en el 1757. La responsabilidad es objetiva, con fundamento en la teoría del riesgo, en realidad en el riesgo creado. Hay un riesgo que estoy creando en función de yo servirme de una cosa que puede potencialmente originar un daño. ¿Y quién va a ser responsable? ¿El dueño o el guardián? Y acá empiezan a escuchar palabras o definiciones, ¿sí? Que por ahí son ajenas a ustedes hasta ahora. ¿Cuál es? Lo del guardián. Es lo de yo tengo el cuidado, yo soy el dueño, pero no, yo no soy el dueño. ¿Cómo determinar todo esto? Bueno, estas son cuestiones que las vamos a ir viendo. Entonces, para entender lo que estamos hablando, los daños ocasionados por riesgo de la cosa pueden ser o daños o casos en los cuales el daño se produce por el propio riesgo, que ya tiene esa cosa, ¿sí? Lo que yo acá le marco la idoneidad para causar daño, ¿sí? No es necesario que alguien actúe, solamente puede potencialmente causar un daño. Otras por el destino y otras porque
eventualmente una cosa inerte puede tener una anormalidad que lleve al daño. ¿Qué es lo que yo tengo que entender respecto al vicio de la cosa? Por ustedes fíjense, dice riesgo o vicio de la cosa. Toda persona responde por el daño causado por el riesgo o vicio de las cosas, dice el 1757. ¿Esto qué viene a decir? Tengo que yo entender lo que es el riesgo y lo que es el vicio. Ya hablamos un poquitito de riesgo, pero ¿qué es el vicio? Y el vicio es que tiene un defecto. La palabra vicio es un defecto, defectuoso. Tiene un defecto, por ejemplo, de fabricación. Tiene un defecto de conservación de la cosa. ¿Qué significa? Que no puede cumplir la función para la que fue creada. Entonces, ahora bien, volviendo a la misma ejemplificación que les daba antes, todas las cosas pueden tener vicios. Pero ojo, no todas son relevantes para el derecho. A mí lo que me interesa es saber cuáles son los vicios idóneos para que esa cosa ahora sea entendida o interpretada como peligrosa, sea interpretada como que posiblemente cause un daño y sea idónea para causar ese daño. Entonces, sobre esto, fíjense en este ejemplo. Un calefón ya es una cosa que, por su propia naturaleza, es riesgosa. Pueden responderme por sí o por no. Un calefón está con fuego o utiliza la llama, ¿sí? El fuego es riesgoso y me pueden decir que sí o por no. Pero yo tengo un calefón colocado en una vivienda y no se está utilizando, es una cosa inerte, que no se utiliza, que no utiliza fuego y que no está la red de gas, por ejemplo, siendo utilizada, ¿sí? Está colocado, no está circulando el gas. Pero ¿qué pasa si el caño, ¿sí? Dentro, un cañito dentro del calefón, se oxidó, se perforó? Pensemos acá en Mar del Plata siempre hablamos de las cuestiones del monóxido de carbono y todo el control de los calefones. Bueno, ¿qué pasa? Este es un supuesto en donde ya, por ejemplo, la rotura o una pinchadura de una cañería puede ocasionar un daño. ¿Por qué? Porque genera una situación de peligrosidad. Más allá de que la cosa esté inerte y colocada de forma fija en la pared, ya es relevante para el derecho de daños. ¿Por qué? Porque ya de por sí, ¿sí? Esa cosa está potencialmente marcando un camino para eventualmente, si alguien prende la luz, explote todo por el contacto del gas con la electricidad. O eventualmente, si alguien entra fumando un cigarrillo o prende cigarrillo, lo mismo. Entonces, para entenderlo bien, vicio no es lo mismo que riesgo. Vicio es el defecto de fabricación o de mantención o conservación de la cosa, que hace que en caso de conservación, ¿sí? En razón de su estado, puede esa cosa causar un daño. Acá el libro cabecera nos marca que en realidad, cuando habla de riesgo y vicio de la cosa, es una repetición innecesaria. ¿Por qué? Porque todo vicio se transforma la cosa en algo peligroso. ¿Y qué hace? No hace más que crear un riesgo, generar una proximidad mayúscula con el daño. Entonces, nosotros podríamos decir, toda cosa peligrosa, ¿sí? Ya genera un riesgo potencial de causar un daño. ¿Y lo podríamos definir bien? Sí, lo podríamos definir bien, pero no podríamos entender por ahí las distinciones que el 1757 nos marca. Y sobre este artículo es importante entender que al establecer la responsabilidad objetiva, ¿sí? Esta responsabilidad objetiva está estableciendo la presunción, ¿sí? Iure de iure, de que ese daño debe ser atribuido a el dueño de esa cosa, por ejemplo, o al
sujeto que está desempeñando esa actividad que genera riesgo o que tiene calidad de actividad riesgosa y que causa daños. El tema está en que ustedes, como todo lo que es la sistemática del derecho de daños, siempre el derecho de daños debe ser efectuado con anterioridad y no con posterioridad al daño producido. Ah, pero ¿cómo es entonces? Claro. Ustedes fíjense, cuando llega un expediente a un proceso, el daño ya está causado. Los hechos, las circunstancias y todo se van a tener que acreditar o se van a tener que demostrar para que el juez llegue a la sentencia, por ejemplo, condenatoria. Hasta ahí perfecto. Pero ¿qué hace el juez? Tiene que hacerse una representación como una película de todo lo que le dice el actor, el que demanda, todo lo que contesta el demandado, y conforme la prueba y las reglas generales y los principios de la ley, ¿sí? Establecer si hay o no razón al que demanda. Ahora bien, esa calificación de actividad riesgosa tiene que ser analizada con anterioridad a que se produjo el hecho que generó daño. ¿Por qué? Porque después cambia. ¿Por qué? Porque, como yo les decía, toda actividad analizada bajo las circunstancias particulares o toda cosa siempre va a ser riesgosa o dañosa. ¿Sí? Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que al hacerlo antes, es decir, bueno, antes de que se causara el daño, esa actividad era riesgosa. Y a ver, si yo llevaba un camión con pólvora y llevaba sin los cuidados adecuados, claramente era una actividad riesgosa con anterioridad al daño. Y si encima, con posterioridad, choca ese camión a otro camión, la potencialidad de un siniestro mayor es terrible. Entonces, lo que yo tengo que analizar es, esa actividad antes, ¿podía generar daños? Claramente, porque era una actividad riesgosa. Entonces, si la podía generar así en abstracto, sin mirar a una persona en particular, sino en general, ¿sí? Ya ahí tengo la regla. La regla es, esta actividad era riesgosa de por sí y podía causar cualquier tipo de daño a quien se le cruzara. Lamentablemente, tuvo el siniestro con esta persona y ahí ya ahora lo abstracto se concretiza y ya se analiza la extensión de ese daño. Pero ya no se pone en discusión sobre si era actividad riesgosa o no. ¿Por qué? Porque ya lo hice antes. ¿Me entendieron esto? Esto quizás unas cosas más importantes, ¿sí? Entonces, ustedes acá tienen las diversas posibilidades de cuando una actividad pueda ser eventualmente considerada riesgosa. Sea por la naturaleza propia, ¿sí? Por los medios que se usaron o por las circunstancias que se usaron. Ustedes me van a decir, bueno, por la naturaleza, y sí, es fácil. ¿Por qué? Y porque las características propias, ordinarias, normales, hacen que yo entienda que esto es peligroso. Y lógico, si estoy haciendo o estoy trabajando dentro de una usina atómica, ¿sí? Para quien vio la serie Dark, ¿sí? Saben que es absolutamente riesgoso, ¿sí? Más allá de las consecuencias, y no voy a quemarles los finales de la serie. Pero, ¿qué significa esto? Que hay actividades que ya generan, ya por su propia naturaleza, un cuidado mayúsculo de las personas que trabajan allí, porque están expuestas a ocasionar daños, ¿sí? O a sufrir daños muy importantes. Ahora bien, de acuerdo a los medios empleados, la actividad no es considerada peligrosa en sí misma por la naturaleza, pero sí cuando se utilizan, ¿sí? Instrumentos, mecanismos, aparatos, sustancias que generan la posibilidad de que ocasione un daño, pero que sea previsible. Y ahora bien, ¿qué tengo como último punto? Las circunstancias de la realización. Y esto es
ahí les puse el ejemplo de los silleros. Los silleros son las personas, para los que no sabe, que trabajan colgados en los edificios, en las sillitas, ¿sí? Con sogas. Por algo es uno de los trabajos quizás mejores pagos en cuanto a lo que son oficios en obra. ¿Por qué? Porque es una actividad que generalmente se realiza en altura. Y al ser en altura, al utilizar andamios, al utilizar sogas, ¿sí? Genera la propia circunstancia del cumplimiento de esa obligación un riesgo muy importante al punto tal de considerarla como actividad riesgosa. ¿Y por qué? Y si yo estoy utilizando, haciendo limpieza de los vidrios con un andamio y se cae algo del andamio y causa un daño a alguien, lógicamente hay una actividad riesgosa, potencialmente dañina hacia los demás. Si yo causo un daño a un transeúnte, soy responsable, ¿por qué? No por haber estado en la silla, o por haber limpiado, o haber realizado una actividad que, si la realizaba en planta baja, estaba parado, y si la realizaba en el primer piso, muy probablemente también estaba parado. Sino que la utilicé haciendo uso de ciertos recursos que ahora sí causaron daño. ¿Sí? Fíjense qué es considerado para la doctrina y para la jurisprudencia como actividad riesgosa. Claramente el uno, todo el mundo ya se lo imaginaba. No me van a venir a decir a mí que los espectáculos deportivos, las raves, los shows de música, de las bandas, ¿sí? No son actividades riesgosas, claramente. ¿Por qué? Porque se realizan en ocasión de esos espectáculos deportivos, ¿sí? Entonces, cuando se habla, por ejemplo, de responsabilidad de las entidades deportivas, ¿sí? Cuando responsabilizan, por ejemplo, a un club por el derrumbe o por la avalancha que ocasiona el daño, la fractura de alguien, es esto, es una actividad riesgosa, ¿sí? El punto 2, doctrina de jurisprudencia, considera que es riesgosa, lógicamente, la actividad minera. ¿Por qué? Porque no solo están en una situación particular, en donde están picando, sino que además están utilizando explosivos. Entonces, ¿qué es lo que mide la actividad riesgosa? Claramente, ¿sí? Las situaciones son potencialmente dañinas para quienes trabajan allí. Y ahora bien, quizás esto, el punto 3, es el punto que a ustedes les venga, o lo recuerden ahora fresquito, de obligaciones. Son los daños cuando, por ejemplo, los medios de los medios informativos o la prensa, ¿sí? Cometen errores que dañan a la dignidad de las personas. ¿Se acuerdan? Nosotros hemos visto algunos, sí, porque lo he dado yo. Me recuerdo que, por ejemplo, Facundo Amaya estuvo conmigo y lo comenté yo, el caso Rodríguez con Google. No te lo voy a tomar, Facundo, no, tranquilo. Eh, pero el caso Rodríguez con Google era un caso en donde una modelo, ¿sí?, había sido vinculada a páginas eróticas. Entonces había demandado, ¿sí?, a Google y a Yahoo Argentina. Eh, pero hay casos en donde, como ustedes habrán escuchado, no hace mucho tiempo, ahora un mes, de que una persona salió reclamando porque habían publicado en un canal muy importante nacional, con una filmina del mismo color del punto 3, ¿sí? En donde decía, acá está la persona que cometió tal delito. Y lo mostraron a ese pobre tipo que se llamaba también Juan Pérez, igual, pero que nada que ver y que justo apareció ahí vinculado a la información. Entonces, esa actividad informativa desempeñada en un órgano de comunicación masiva también es una actividad riesgosa, ¿sí?, cuando potencialmente puede causarse daño, ¿sí?, si no chequea o no supervisa correctamente la información que va a brindar al público.
para tratar de definirles la clase de hoy, es importante entender que este artículo 1757, del cual estamos hablando, se va a relacionar con el artículo siguiente. El artículo siguiente nos habla de quién es el responsable de toda situación de la que estamos hablando. Y nos dice, como regla general, ¿sí?, que el dueño y guardián son responsables del daño causado por las cosas. Ahora bien, antes había una gran discusión sobre quién era considerado guardián. Si era el que tenía el cuidado de la cosa, si era el que tenía la cosa, si era el que podía servirse de la cosa. Eso era una gran discusión histórica. Al día de hoy, el código, en el 1758 mismo, ya dice quién es guardián. Y dice que se considera guardián a quien ejerce por sí o por terceros el uso, la dirección y el control de la cosa. O, eventualmente, obtiene un provecho. Y acá está el tema. Fíjense, ya voy a darme cuenta que guardián es todo aquel sujeto que puede servirse de la cosa, que tiene un control real de la cosa, de que tiene el gobierno de esa cosa, de tal manera que si se causa un daño, ese sujeto responda. Pero no siempre el guardián es el dueño de la cosa. Ojo, ¿sí? Por muchas veces, como se habla de dueño o dueño, ¿sí?, y guardián, ¿sí?, muchas veces se dice que como tiene el poder, el control efectivo, la vigilancia de la cosa, ¿sí?, es el guardián y no el titular, o el titular solo y no es el guardián. ¿Cómo sería esto? Imagínense, yo tengo estos supuestos. Locatario, el primero de la izquierda, ¿sí? ¿Quién es? El inquilino. El inquilino es guardián de la cosa que alquila. Y, a ver, no solo tiene el uso, dirección, utilización de la cosa, ¿sí?, es decir, vive allí o se sirve de esa cosa, sino que se aprovecha de la cosa. Al aprovecharse de la cosa y además tener el control de esa cosa discrecional, ya ahí es considerado guardián. El caso del Fue una garage. consulta. Sí, sí, Santiago. Por ejemplo, en el locatario de un departamento de un edificio, Sí. eh, ocurre, no sé, un accidente con el ascensor. El Sí. locatario no responde, si no tendrá que responder el locador, es el dueño. El- Pensá una sola cosita. No, pero te lo digo para tratar de dilucidar esto con lo que ya hemos hablado. Se causó un daño con el ascensor, ¿sí? Ese daño se produjo por una cosa. ¿El ascensor es peligroso de por sí? eh, si no, si no, no, que tiene que tener los cuidados y la Eh, revisión. de por sí no es peligroso, pero o sea, el movimiento en sí puede llegar a ser peligroso si falta la mantención, mantenimiento, lo que sea. Perfecto. ¿Quién es el dueño de ese ascensor? El dueño del edificio. Más que dueño del edificio, el consorcio de copropietarios, Claro. que es el conjunto de los propietarios. Es una persona jurídica absolutamente diferente a los particulares. Por ende, ¿la respuesta cuál es entonces? Entonces respondería el consorcio de los copropietarios. Exactamente por ser el titular, ¿sí? Y hasta guardián, porque tenía el uso, dominio, discreción y posibilidad de mantener esa cosa. Fíjense, ahí se unieron las calidades, ¿sí? Sí, sí, Diferente es entendió. si ese locatario hubiera causado un daño porque, por ejemplo, eh,
usaba el soplete para sellar las pinturas que pintaba. Estaba desempeñando una actividad potencialmente peligrosa, sirviéndose de un material potencialmente peligroso porque es inflamable. No tomó los recaudos debidos, explotó ese departamento. ¿Sí? ¿Quién va a responder hacia el resto? Y responde ese locatario y también el dueño de la cosa. Porque la cosa, ¿sí?, es dueño y o guardián. Y en este caso es el dueño y guardián. ¿Entendés? Entonces, ahí tenés los dos supuestos en uno que podemos hacer. El tema del garage es otro. Yo dejo mi auto en la cochera. El auto puede ser dejado con la llave o sin la llave. Yo lo dejo con la llave. Cuando mueven el auto, chocan. ¿Quién responde? Yo soy, por ejemplo, la víctima. ¿Quién responde? Y rápidamente, ¿ustedes qué me van a decir? Lo primero, El dueño del Dueño del auto. auto. dueño del auto, claramente, Josefina. ¿Por qué? Porque es el titular. Pero ojo, pese a ser el titular, él tenía el control y el poder del auto. Pero materialmente, en ese momento, no lo tenía. ¿Por qué? Porque el control, dominio, discreción y la posibilidad de usarlo, acelerar o frenar, la tenía el guardián. ¿Y quién era el guardián? El garagista. En cuyo caso, los dos vamos a ser demandados, uno por dueño y otro por ser guardián. ¿Y esto qué les muestra o qué les exhibe a ustedes? Algo muy importante de nuestra materia, de obligaciones, daños y obviamente de lo que es el sistema civil. Cuanto más patrimonio yo tenga para atacar, mejor, porque va a ser satisfecho ese daño, es decir, va a ser reparado ese daño. Que era el principio general de ¿qué? De las obligaciones solidarias, ¿se acuerdan? En donde solidaridad pasiva. ¿Cuál es la solidaridad pasiva? Y es la solidaridad en donde hay muchos deudores para cumplirle a un único acreedor. Fíjense, acá tienen el caso perfecto, ¿sí? También el último supuesto, se los puse acá porque esto había sido un poco dudoso y llegó hasta ser definido finalmente bien por la jurisprudencia. El tema del comprador de un vehículo. Yo compro un vehículo y tengo los papeles, pero no lo transferí. ¿Quién es el dueño? Josefina, te vi ahí que apuntabas el dedo como para desconectar el micrófono y te quedaste. El anterior. No, estoy pensando en qué pasa ahí cuando se hace la denuncia de venta, pero no se hace la transferencia. Ah, bueno. Eso lo tenés. Bueno, si yo tengo un auto, yo vendo un auto y no hago nada más que celebrar por boleto de compraventa un contrato en donde, ¿sí?, yo le doy a tal persona, lo hago responsable desde tal hora a esa persona por el uso de la cosa, todo y cobro el dinero. Perfecto. ¿Eso me libera de responsabilidad? No, claramente que no. ¿Qué tengo que hacer yo? Y tengo que solicitar la transferencia. Y bueno, pero el otro, si la transfería ahora automáticamente, no lo iba a comprar porque no tenía más plata para hacerlo la transferencia, y que esto, que lo otro. Bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Voy a quedar obligado de por vida a que este pague el seguro? Y que si no paga el seguro, eventualmente yo soy responsable. No. La jurisprudencia y la doctrina complementó, ¿sí?, le dio un salvoconducto, que es la denuncia de venta, lo que vos decías, Josefina. Esto es cuando yo vendí un vehículo, mi actividad diligente como titular va a estar dada en comunicar al registro que a partir de tal día y tal hora yo me he desposeído de esa cosa. Entonces ahí empieza a regir lo que es la normativa del decreto ley de automotores, en donde, por eso esto es un lindísimo tema, en donde ya, digamos, existen ciertas prerrogativas que tienen los registros para eventualmente, cuando son comunicados de la denuncia de venta, poder intimar a la que sea efectivamente la transferencia y si no, secuestrar los autos.
Por eso, doctrina y jurisprudencia dicen, bueno, está bien, ¿qué hizo? Informó diligentemente, puso en conocimiento al registro, el registro pudo haber actuado y no actuó. Bueno, tampoco se lo puede condenar a este que actuó diligentemente y soportar la desidia del registro que no actuó, no intimó o eventualmente no secuestró, o la desidia del otro de que no pagó el seguro y no transfirió. Porque si no, nadie va a quererse comprar un vehículo o transferir, porque siempre va a quedar obligado. ¿Sí? Eso es importantísimo. Lo mismo que el tema del remolcador. Si yo contrato una grúa, se me quedó el auto, contrato una grúa y causa un daño ese auto porque se le desprendió de la grúa. El auto justo dobla en la esquina fatídica ahí en el Boulevard y Alberti, ¿sí? Y gira y se desprendió el gancho. Y cuando se desprendió, el auto que venía atrás lo colisionó. ¿Quién responde? Y, a ver, si yo entiendo las reglas, yo soy guardián, porque tengo el uso, poder y discreción sobre ese vehículo. Lo tengo atado y lo estoy acarreando. Por ende, yo respondo como guardián, más allá de que el dueño responda como titular, y que después el dueño, pese a ser demandado titular y seguramente condenado, ¿sí?, pueda reclamar los daños a este guardián por la, eventualmente, cuestión interna, por el vínculo contractual que tenían, ¿sí?, que era el traslado y acarreo del vehículo. La acción de contribución de ejercer, ¿no? Claramente. Una pregunta, profesor. Sí. Ahí el titular puede, si demuestra la culpa del empleado que manejaba la grúa, ¿se puede liberar? A ver, vos me estás hablando de empleado que maneja la grúa, titular de la empresa de las grúas o titular del vehículo. Titular del auto, o sea, que tiene la obligación, la responsabilidad objetiva por el auto, ¿no? Siempre tienen ambos la responsabilidad objetiva. Ahora, internamente hay un vínculo. ¿Cuál es el vínculo? Contractual. Yo me vinculé con vos para que vos me acarrees el auto, con tu diligencia. Si vos no realizaste la diligencia y dejaste que se te soltara ese auto en esa curva y causaste un daño, ahora, pese a yo haber sido condenado, ahora yo te reclamo en función del vínculo previo, preexistente nuestro. La acción de regreso. Que es ahí la acción de regreso. ¿Sí? Entonces, siempre, esto se lo puse como última filmina, siempre el guardián va a responder cuando el daño se causa con intervención activa de esa cosa. Y siempre que ejerza el uso, dirección y control de esa cosa. No me importa si lo hace por sí mismo o por terceros. Porque puede tener, en el caso que vos me decías, Josefina, por eso te señalé, puede ser que yo sea un empleado que llevo la grúa de una empresa de grúas que contrató con el dueño del auto, en cuyo caso ahí los tres están vinculados en la situación. ¿Sí? ¿Qué le va a venir mejor al damnificado? Los tres, lógicamente. Entonces, ¿qué va a decir? Y yo le reclamo al guardián. ¿Guardián quién era? El guardián es el empleado de la grúa y en estos casos, si yo tomo la titularidad de la grúa, que es diferente al del empleado de la grúa, yo voy a decir, el guardián es la empresa que se vinculó con el propietario. No obstante, esa empresa utilizó un empleado, un dependiente, que hizo las cosas mal, porque tenía el control y lo perdió el control. Al haberlo perdido, ¿sí?, la empresa puede ser responsabilizada como guardián. El empleado también, por ser partícipe, piensen ustedes que nosotros cuando hablamos de la responsabilidad, hablamos de responsabilidad directa y también de responsabilidad indirecta. Directa es cuando yo ocasiono el daño, como arrancamos la clase, ¿sí? Pero responsabilidad indirecta es cuando yo respondo por un tercero, en este caso por mi dependiente. Esa guía
ese poder de dominación o poder de mando, ¿sí?, que yo marco acá, es lo que le impone, o que impone, este deber de custodia. Y al imponer este deber de custodia, ya claramente, ¿sí?, hace que nosotros veamos la figura o la estructura de tal manera que ya precisemos claramente que dueño o guardián, ¿sí?, no siempre coinciden. Pueden coincidir si yo soy el dueño y además utilizo ese vehículo y ocasiona el daño. Pero entonces, ¿para qué me van a reclamar por dueño y guardián? Me van a reclamar por titular registrado. Pero en los hechos, fácticamente, yo ahí revisto las dos cualidades. ¿Sí? ¿Estamos? Chicos, bueno, traté realmente de ir un poquito más rápido de lo normal por la cuestión de haberse, de última le piden el otro cuarto de clase a los de la comisión de obligaciones que también me tuvieron un ratito antes. Así que bueno, espero que les haya servido la clase, que sea útil y que, bueno, comprendan el tema y ya, bueno, próximamente al parcial que digan, bueno, puedo entender, ya más allá de los libros, puedo entender los efectos o los ejemplos, que por ahí los libros no los traen. Así Profe, que, sí, Santiago, ¿sería mucha molestia si pueden subir el fuera al campus? para nada, despreocupate, lo vamos a circular. Dale, y otra consulta. Sí, Con el tema de la, viste que ya son estaban dos, hablando ya son dos, dijiste una. con el tema de la fecha del parcial, Sí, porque está definida, porque nosotros en no, el eso cronograma que nos pasaron, lo estaba definiendo el doctor Brum por un cambio que habían tenido ustedes de una materia, creo, ¿no? Si no, pero porque a muchos chicos se les superpone con contratos el mismo día. claro, claro, por ese tema. No, lo está definiendo ahora, seguramente ya el lunes, creo que viene la doctora Moreno Dubay, ya se estaría definiendo entre el lunes y la próxima clase. Doctor, Bueno. ¿Sí? doctor, Sí, Oscar, ¿cómo te va? en realidad el cambio lo hicieron en esta materia, porque era el 29, lo pasaron al 6, y el 6 ya estaba la fecha de contratos. Por eso, el titular de la materia, que es el doctor Brum, es el que dispuso ese cambio. Bueno, va a tener que, en función de lo que ustedes consideren y lo que se establezca en el centro de estudiantes también, establecer una fecha para que ustedes les sirva en definitiva y ser respetuosos a los derechos de los estudiantes. Está bien. ¿Sí? Bueno, gente, que estén muy bien y bueno, éxitos para el parcial. Chao, profe, Muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Chao, profe. Profe, gracias. Chao, chao.